Buenos días, hermanos, buenos días a cada uno de ustedes, que tengan un excelente martes. Seguimos aprendiendo juntos con nuestro tiempo con Dios. De verdad que le doy muchas gracias y estoy segura que ustedes también. Le damos gracias a Dios porque día tras día estamos aprendiendo. Aprendemos a conocer más quién es Dios, estamos aprendiendo y vemos cómo es la manera en la cual a Él le gusta que nosotros actuemos, ¿no? Y bueno, es en obediencia. Así que el día de hoy, martes 20, vamos a seguir con nuestra lectura del libro de Éxodo. Estamos en el capítulo 7. Y bueno, pues rogamos a Dios para que en este tiempo sea su Espíritu Santo dándonos mucha sabiduría, que nos ayude a poder entender y conocer más a Dios, que nos ayude a poder entender lo que quiere decir su palabra y no solamente ser oidores, ¿no? Sino poder ser hacedores de ella. Lo necesitamos. Bueno, estamos en Éxodo 7. Como título dice la plaga de sangre. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana al faraón cuando baje al río. Saldrás a su encuentro en la ribera llevando en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dirás: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. Voy a golpear con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Los peces que hay en el río morirán, apestará el río, y los egipcios tendrán asco de beber de sus aguas. Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, hasta en los vasos de madera y en los de piedra. Moisés y Aarón hicieron como lo mandó Jehová. Alzando la vara, golpeó las aguas que habían en el río, en presencia del faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron. El río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Pero los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, así que el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, como lo había dicho Jehová. El faraón se volvió y regresó a su casa sin prestar atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Así pasaron 7 días después que Jehová hirió el río. El día de ayer nosotros justamente estábamos viendo acerca de, pues nuevamente Jehová llama a Moisés y a Aarón y les dice, ¿no?, que vayan delante del faraón. Y ellos obedientes, en obediencia después de tanto tiempo que Moisés que se resistía, pero finalmente Moisés obedece y ellos se presentan delante de faraón para decirle, ¿no?, de que tenían que dejar ir a su pueblo, que no lo dicen ellos, sino lo dice Jehová. Entonces faraón una vez más se resiste. ¿Qué hace esa desobediencia? Pues esa desobediencia endurece su corazón. Y pues el día de hoy inicia también diciendo eso, ¿no?, de que el corazón del faraón estaba endurecido. Y eso es lo que causa la desobediencia. El primer punto que nosotros vemos en el compartir del día de hoy es que cómo cambia a mal el desobedecer a Dios. Hace que nuestro corazón se endurezca, como le pasó al faraón, por resistirse a Dios. Pero también hay algo muy interesante acá. Por ejemplo, en el versículo 15, Jehová había mandado a que Moisés vaya a buscar al faraón muy de la mañana. ¿Qué era lo que pasaba en Egipto? Pues se dice que en ese tiempo los egipcios adoraban al río. Este río se llamaba el río Nilo. Y pues el río lo que hacía era darle beneficios, ¿no? Porque con sus aguas, pues beneficiaban sus tierras, beneficiaban también sus casas para uso personal. Entonces ellos le rendían
culto inclusive a este río. Este río se había convertido para ellos como un dios. ¿Qué era lo que hacía Faraón? Dice que Faraón todos los días, muy de mañana, iba y rendía devoción a este río. Y Jehová lo sabía, obviamente, Dios sabe absolutamente todo. Y fue por eso que envió a Moisés temprano que vaya, porque sabía que el Faraón iba a estar ahí rindiéndole devoción a este río, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros acá primero vemos que el Faraón estaba muy de mañana en este río, y fue por eso que Moisés va temprano, ¿no? Como lo envía Jehová. ¿Y qué es lo que le dice? Inclusive Dios es tan bueno, de verdad, porque con tan solamente el testimonio de Moisés nosotros podemos ver cómo Dios le ponía las palabras en la boca a Moisés. Y eso es, una vez más, se puede ver la ayuda de Dios. Cuando Dios te manda a un lugar, Él dice, ¿no? Yo pondré palabras en tu boca. Y podemos ver cómo en la vida de Moisés, pues Él le decía exactamente todo lo que tenía, no solamente qué hacer, no solamente le daba dirección, sino que también le daba palabra. Y le dice, ¿no? De que Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Entonces Moisés va delante de Faraón para advertirle, para darle esa orden de advertencia que le había dado Dios. Y esto es interesante, hermanos, ¿por qué? Porque Dios acá no es que Él de frente enviara la plaga a Egipto. Inclusive en versículos anteriores nosotros hemos podido ver cómo Dios advertía, iba a buscar a Faraón, iba para que le digan, ¿no? que dejara libre a su pueblo. Y una vez más acá, Dios pues manda a Moisés para que le advierta, le haga como que un ultimátum, ¿no? Deja ir, deja que mi pueblo me sirva. Y Dios es así, Dios avisa, antes de hacer algo, antes de actuar, Dios avisa. Dios avisa antes de herir, ¿por qué? Pues porque Él es paciente. En 2 de Pedro, hay un versículo, en 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios le daba avisos al Faraón, le advertía para que él dejara libre a su pueblo. No simplemente Dios actuaba, sino que le daba un aviso, y ahí se puede ver la misericordia de Dios, de verdad. Y como dice su palabra, no queriendo que ninguno perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Pero aún así, pues vemos el corazón terco del Faraón que no se quería rendir, ¿no? Entonces, luego de eso, ¿qué fue lo que pasó? Pues Dios, ¿qué es lo que manda también? A que este río pueda obtener esta maldición, ¿no? Se podría decir, de que todo el agua se convierte en sangre. Y esto perjudicaba en sí a los egipcios porque ese era como que su Dios, era su fuente. Por ahí ellos bebían, regarían los campos también, tantas cosas que podrían hacer. Y dentro de ese río también había vida, que eran los peces. Y al convertirse el agua en sangre, pues iban a morir todos los peces. Y eso fue lo que pasó. Debido a la desobediencia de Faraón, al resistirse a lo que Jehová estaba mandando, pues Dios envía esta plaga en Egipto. Y se dice que no solamente se dio en el río, sino en el versículo 19 nos hace ver de que sobre todo sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, hasta en los vasos de madera y en los de piedra. Entonces, de verdad que esta plaga llegó a todo lugar donde había agua. Y bueno, Moisés y Faraón cumplieron, una vez más, ellos obedecieron a Dios, fueron delante de Faraón y alzando su vara, pues dice que golpearon el agua del río que había, y en presencia del Faraón mismo, ¿no? El río se convirtió en sangre. Y bueno, pues inmediatamente el río se corrompió, los peces que habían ahí murieron. Entonces, hermanos, nosotros lo que vemos, o mejor dicho, la enseñanza que nos da el día de hoy, es que Dios, primero, debido a que también los egipcios
rendían tanto culto y era un ídolo para ellos este río, pues Dios también arremete va hacia ese río, ¿no? Porque Dios nos dice en su palabra de que no tendrás dioses ajenos, de que solamente hay un solo Dios. Y fue por eso que Dios también fue hacia este río. Y también fue por la misma desobediencia de Faraón, por el resistirse. Faraón era advertido. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, porque Dios le advirtió muchas veces. No era la primera vez que Dios le hablaba, que Dios le mandaba un ultimátum, pero aún así su corazón se endurecía. Y este corazón se iba endureciendo por la desobediencia. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos actuar? Pues Dios nos enseña acá en su palabra que nosotros debemos ser obedientes. Uno, como este río, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos otros ídolos sobre Dios? Antiguamente, ahí en ese tiempo era un río para ellos. Ahora, pues, ¿qué puede ser? Nuestro trabajo, nuestros hijos, o tal vez nuestras amistades. Alguien, pues dice que Dios, cuando ve que nosotros pues estamos convirtiendo a alguien como un ídolo, nos puede arrebatar eso. ¿Y por qué? Pues porque solamente Él es Dios, porque solamente Él debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Y bueno, esto fue lo que pasó con el río, y no solamente era un mal para el río, ¿no? Y para los animales que vivían ahí, sino también para todo Egipto, porque de ahí bebían, de ahí hacían tantas cosas. Y también podemos ver y aprendemos una vez más de la consecuencia que trae la desobediencia. Pero más adelante nos hace ver de que se dice que los hechiceros que acompañaban al faraón, pues ellos también, ¿no? Hicieron y no se sabe bien de dónde sacaron esas aguas, pero que a pesar de todo eso, a pesar de lo que el faraón veía, pues él hacía caso omiso, no prestaba atención. Era como que esas personas literalmente ciegas que no saben, ¿no? Pero a pesar de todo eso, en el versículo 24 también hay algo muy bonito, porque dice: todos los egipcios tuvieron que hacer pozos en las orillas del río para sacar agua limpia, pues el agua del río no se podía beber. Se dice que los egipcios estuvieron cavando alrededor para poder sacar agua limpia, para poder beber, porque alrededor no hay absolutamente nada, ¿no? O sea, en el río estaba el agua con sangre, en la casa también. Entonces ellos empezaron a hacer pozos y encontraron, eso es lo que parece, que encontraron agua limpia para poder beber. Y acá se puede ver la misericordia de Dios, que en medio de tanta, se podría decir, la ira de Dios, en medio de lo que Dios había hecho, había convertido todas estas aguas en sangre, pues Dios aún tenía misericordia. Dios aún sabía, ¿no?, que esas personas necesitaban de esos alimentos, necesitaban de esa agua. Y así es nuestro Dios. Dios es un Dios lleno de misericordia. Él nos advierte muchas veces. Él, como dice justo el versículo que les compartí, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es un Dios paciente que nos da 1, 2, 3, no sé cuántas advertencias para que nosotros volvamos a Él, para que nosotros alineemos nuestro corazón hacia Él. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros? Pues actuar en obediencia, poder escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo es que yo voy a escuchar la voz de Dios? Pues a través de su palabra. Mediante nuestra comunión diaria con Dios es que nosotros vamos a poder entender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, cómo es que nosotros debemos actuar en obediencia, claro. Y también en medio de tanta ira, se podría decir, pues Dios muestra misericordia más, porque así es Él, porque Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Hermanos, yo no sé tal vez cómo estén ustedes, pero yo sé que también tienen esa necesidad de Dios como la tengo yo. Y solamente vamos a poder saciar esa necesidad que tenemos a través de su palabra, a través de nuestro tiempo con Dios. Así que gloria a Dios porque aún en medio de
de todo este conflicto que estamos pasando por la pandemia, Dios muestra misericordia. Y Dios sigue obrando en nuestra vida. Aún así nosotros no veamos, pues Dios está obrando, Dios está haciendo algo grande. Pero ¿qué demanda? ¿Qué pide de nosotros? Obediencia, alineamiento a su voluntad. Y bueno, pues así fue lo que pasó. Ya la plaga duró 7 días y el corazón del faraón seguía orgulloso. Pero le damos gracias a Dios por este tiempo. Así que yo quiero orar para que Dios pueda ayudarnos a lo largo de este día. Amado Dios, te doy gracias, Señor bendito, por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarte cerca, Señor. Gracias, mi Dios, por ser ese Dios lleno de misericordia. Que por más, Señor, que en ese tiempo tú aplicaste ira, Señor, sobre ellos, pues en medio de todo eso, Señor, tu misericordia era más grande. Y te damos gracias, Padre. Ayúdanos a vivir en obediencia. Ayúdanos, Señor, realmente, Espíritu Santo. Rogamos a ti para que nos ayudes a poder escuchar la voz de Dios y poder actuar en obediencia, Señor. Y que en todo tiempo podamos darte gloria, mi Dios. Bendito seas tu Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente.